Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto de saludarles. Tuvimos algunos problemas técnicos que ruego ustedes puedan disculparme. Así que desde ya les solicito sean tan amables de señalarme cómo se está escuchando en este momento. Por favor, porque la verdad que el comienzo estuvo un poquito complicado, así es que yo les voy a rogar que amablemente me hagan saber cómo se está escuchando la grabación, perdón, estamos en vivo, absolutamente en vivo. Son las 20:06 y por favor, deme señales de vida que está ahí, está conectado, para comenzar a saludar a los buenos hermanos y amigos que van a acompañarnos hoy día en esta reflexión tan necesaria respecto de lo que viene este próximo 25 de octubre, un tema que a nosotros los creyentes debe convocarnos y de tal suerte que también tengamos una opinión elaborada respecto de las temáticas políticas que se están hoy día suscitando. Así que, hermanos amados, vamos a escuchar una canción. Al principio, como tuvimos algunos inconvenientes, colocamos una canción 2 veces, pero ahora vamos a escuchar a Marcos Witt, para algunos bien ponderado Marcos Witt y para otros quizás no tanto, pero esta canción por lo menos a mí me resulta de bendición, así es que el Señor les bendiga. Mientras se conectan los hermanos, vamos a escuchar esta hermosa alabanza.
Gracias al Señor, ya tenemos conectados algunos hermanos ya que nos están saludando. Desde ya quiero saludar afectuosamente al hermano Dagoberto Ramírez, que está ya en línea escuchándonos, asimismo a nuestro hermano Héctor, que nos está escuchando en la 8ª región. Marlene, que también está conectada, así que damos gracias al Señor por los que en este momento ya se están conectando, y principalmente a los hermanos de la Iglesia Evangelio y Gracia. El primer link que mandé tuvo algún inconveniente, estaba dañado, por lo cual si alguien lo pinchó no se podían comunicar, pero el que después envié con una figura, con un logo, con un icono, como se quiera decir, con una imagen, ese sí es el correcto. Si alguien quiere hablarnos, intervenir, gustoso, vamos a recepcionar todos los tipos de opiniones. Pueden escribirnos al chat de la radio, como lo hizo nuestro hermano Dagoberto, y hacer saber sus opiniones de tal manera que también se hagan escuchar respecto a las inquietudes que ustedes tengan, y evidentemente también formular preguntas que son necesarias de clarificar en una cuestión que hasta ahora las franjas que se han dedicado a promover una opción y otra, la crítica que se les ha hecho precisamente es que no son del todo claras. La idea de este programa no es tomar posición respecto de una opción u otra. Quiero dejarlo muy, muy claro. Yo, como ministro del Evangelio, no voy a incidir en la conciencia de nadie respecto de tomar una determinación tan importante y tan relevante como la que se nos viene el 25 de octubre. Y en ese sentido quiero ser lo más responsable posible. Y si hay alguna opinión de pronto que puede parecer tendenciosa respecto a develar la elección que yo tengo respecto a lo que nos viene el 25 de octubre, pido desde ya disculpas. Por esta razón también soy un crítico, desde ya lo digo, de aquellos pastores que han transigido las responsabilidades ministeriales porque son siervos de Cristo y han hecho una suerte de proselitismo en favor de una opción o de otra. Yo particularmente lo encuentro, lo dije en un momento, indecoroso. Un ministro de Cristo no debe, por las responsabilidades santas que tiene, promover ni prestar su imagen, ni mucho menos facilitar las dependencias de sus iglesias para favorecer una posición respecto a lo que viene. Hay que echar abajo algunos mitos que son tremendamente importantes, que nosotros los echemos a tierra, de tal suerte de ir con un corazón en paz a cumplir la responsabilidad que tenemos nosotros los creyentes de vincularnos a este proceso eleccionario ya dispuesto para el 25 de octubre. Así que, hermanos, la pregunta que lanzamos al ruedo es si usted aprueba o rechaza. Vuelvo a repetir que editorialmente nosotros, o yo particularmente, no tomo ninguna posición ni hago pública mi preferencia, un poco para responder a los estándares éticos que como ministros del Señor tenemos. Usted puede hacernos saber, evidentemente, lo que piensa, lo que cree, y puede hacerlo a través del WhatsApp personal que usted ya conoce, o bien también al chat, al WhatsApp, me refiero a la primera opinión que hice, o al chat de la radio, donde vamos a estar también compartiendo algunas opiniones, y desde ya les invito a que se puedan conectar con nosotros. Bueno, en este último tiempo hemos sido testigos de una suerte de lucha fratricida que ha enfrentado a creyentes que se parapetan detrás de opciones políticas respecto de la contingencia actual, es decir, algunos están por el apruebo y otros están por el rechazo. Algunos han tomado una posición muy definida, y eso evidentemente que es respetable, y otros están un poco dubitativos respecto de qué decisión tomar cuando tenga, ¿cierto?, entre la cámara secreta y tome el lápiz y tenga que tomar una determinación. La idea también de este programa es informar, que usted tome una decisión responsable y consciente. Ahora, cuando hablamos de esta lucha fratricida que se da entre hermanos que toman una posición u otra, me refiero a este desencuentro que tiene como raíz la contingencia que vive nuestro país, ya lo hemos dicho. Se avecina un plebiscito, hermanos, que definirá la conformación de una asamblea mixta o una convención constituyente que tendrá como misión la redacción de una nueva constitución
que regirá los destinos jurídicos, políticos, sociales y culturales de nuestra nación. No es cualquier cosa lo que se nos viene. Es decir, esta es la primera vez que se plebiscita dentro de un rango, evidentemente, en un contexto democrático, la posibilidad de que la gente pueda participar de este proceso histórico. Haciendo un poquito de memoria histórica, en realidad en ninguna constitución que ha regido este país ha habido una participación directa de la ciudadanía, y partimos desde la constitución, el reglamento constitucional de 1812 de don José Miguel Carrera, que fue sin duda muy señero respecto de las relaciones políticas que se habían establecido con la metrópoli española en un tiempo muy complejo en la historia de Chile. Después tuvimos la constitución en este periodo de organización, la constitución de 1823. Anterior a eso hubo la constitución de 1818, la del 23 dijimos, la constitución de 1826, la 1828, los estudiantes de leyes pueden corregirme si es que incurrieron algún error, y finalmente la constitución de 1833, que hasta el día de hoy se conoce como la constitución conservadora y que rigió en Chile desde, claro, su promulgación 1833 hasta 1925, y la de 1925 hasta 1980. En ninguna, dice don Gabriel Salazar, historiador, Premio Nacional de Historia, en ninguna ha tenido una participación directa la ciudadanía, y eso, hermanos amados, hay que mencionarlo, porque también, sin duda, que esto constituye una garantía interesante respecto de la cuestión que se está debatiendo. Ahora, nosotros como creyentes tenemos la obligación cívica de tomar parte de este rito democrático de forma responsable, informada y consciente. Y estas palabras, por favor, quiero que usted las guarde en su cabeza y en su corazón. Tenemos que ir a las urnas de forma responsable, informada y consciente. Cuando digo informada, es decir, de procurarnos toda la información que sea necesaria para tomar una decisión tan relevante como la que nos vamos a enfrentar el 25 de octubre. Responsable, digo también, porque es necesario asumir este llamado de este plebiscito y ir como ciudadanos, porque somos también sujetos de derecho, y en tanto sujetos de derecho también tenemos la obligación de participar activamente en estas cuestiones que dicen relación con el futuro político, cultural y social de nuestro país. Y consciente, entendiendo que estamos tomando una determinación que es vital. Y la primera cosa que me permito decir entonces es que tenemos que echar algunos mitos abajo. Yo creo que de pronto los hermanos cristianos hemos tenido una participación a veces, desde mi modesta perspectiva, un poco lamentable, tratando de persuadir a quienes no son creyentes utilizando un lenguaje estrictamente evangélico. En ese sentido, nosotros tenemos que promover el evangelio también en términos estratégicos, con un lenguaje que sea comprensible para las personas, indistintamente la procedencia política que las personas tengan. Por lo tanto, hermanos amados, tenemos hoy día esta posibilidad. La pregunta que se va a formular es, hermanos, si usted quiere o no una nueva constitución. Nosotros somos ciudadanos y debemos actuar en consecuencia frente a estos desafíos, en donde nosotros como cristianos y participantes de la iglesia no debemos restarnos. Usted puede pensar distinto a cómo estoy planteando las cosas yo, y tiene todo el derecho de hacerlo, y esa es la idea, que podamos también, entre comillas, hacer un debate saludable sin descalificaciones. Lo dije en un momento, hace tiempo que no veíamos enfrentamientos intelectuales entre los hermanos de la iglesia, ni cuando discutimos de cuestiones doctrinales. Hoy día el enfrentamiento que se ha generado, un enfrentamiento ciertamente que está muy sublimado, está muy underground, está muy por debajo, pero en muchos momentos, cuando hemos visto
en las redes sociales hay especialmente las partes donde se hacen las opiniones respecto de posteos, en realidad un lenguaje bastante violento. Ahora, quisiera yo, hermanos amados, reflexionar un poco acerca de esta cuestión porque es relevante y evidente que es importante no solo para nosotros, sino para la nación entera. Hoy día hay un discurso que está lanzado al ruedo donde se están haciendo ofertones políticos muy, de verdad, a veces un poco desmesurados y no muy cercanos a la realidad. Ahora, existe un vasto sector de la Iglesia Cristiana Evangélica que aún no ve con buenos ojos que algunas personas dentro de la Iglesia, ¿verdad?, o cristianos participen de la política. Y esto quiero dejarlo en claro también, no es la Iglesia que se vincula a la política, y por favor, porque yo he escuchado también por ahí la posición de la Iglesia frente a esta cuestión. La verdad es que la Iglesia tiene una misión claramente y es la predicación del Evangelio, ¿verdad? En términos muy simples lo estoy diciendo porque no vamos a hacer definiciones teológicas más estructuradas, ¿verdad?, ni más elaboradas, sino que en términos simples nosotros estamos llamados a promover el reino de Cristo, no a hacer política. Y vuelvo entonces a entrar en la crítica con la que al principio de este programa comencé señalando. El hecho de que hay creyentes, hay pastores, y lo encuentro lamentable, que estén generando una coacción espiritual, es decir, un abierto chantaje espiritual, coaccionando, obligando mediante un predicamento tramposo a muchos hermanos para que tomen posición en una postura u otra. Eso no se debe, hermanos amados. Los pastores, la responsabilidad de los pastores es predicar el Evangelio de Cristo, y esa es la preocupación fundamental que deben tener. El Nuevo Testamento, hermanos, enseña claramente que el cristiano tiene un deber frente al Estado. Ahora, no vamos a discutir ni vamos a entrar en teoría política, porque yo no soy experto en ciencias políticas y también sería dar una lata tener que adentrarnos a hacer una definición concreta de lo que significa o la implicancia que tiene el Estado. Lo que sí podemos señalar que Cristo, y esto está en todos los debates respecto de cuál es la responsabilidad de los creyentes en relación a la política contingente. El Señor señala en Marcos 12, 13 al 17, una frase que se ha utilizado respecto a la participación de ciertos individuos de la Iglesia en la política contingente como un argumento o una justificación para que la Iglesia se vincule al quehacer político. Ya hemos dicho entonces, pero lo vuelvo a repetir, que no es la Iglesia la que se vincula a política, sino personas dentro de la Iglesia, creyentes que, teniendo un llamado vocacional, teniendo una postura política y teniendo también esa suerte de ministerio de vocación social y de servicio público, pueden vincularse a la política, ya sea como diputados, como senadores, qué sé yo, como intendentes, que ahora se van a plebiscitar también. Ahora, lo que vuelvo a insistir, no es la Iglesia la que se vincula a la política. Tenemos entonces una obligación, desde mismo esta perspectiva, con Dios y con el reino, pero también tenemos una obligación con el Estado, porque creemos que Dios ha creado todo, y el Estado también, en términos simbólicos, representa esa suerte de poder que mantiene, que genera acuerdos, y que tiene el patrimonio de la violencia en términos de aplicarla cuando se atenta contra la paz social. Si usted se ha dado cuenta, el lenguaje que estamos utilizando ahora es un lenguaje estrictamente, de las lides políticas. Ahora, si ponemos atención a lo que señala Romanos 13, el 1 al 7, el apóstol Pablo explica que el cristiano debe someterse al gobierno, pues es Dios quien lo ha instituido. Y con esto podríamos armar un sermón aparte acerca de qué quiso decir el apóstol Pablo con esto. Ahora, el apóstol Pablo profundiza sobre esto respecto de la representación que tiene el que lleva el arma para procurar no solo el acto de justicia, sino también el orden para mantener a raya el caos y el enfrentamiento entre los componentes de un grupo social en particular. Jesús le dice a Pilato lo siguiente, fíjese usted: ninguna autoridad tendrías si no te fuera dada de lo alto.
Por lo tanto, hermanos amados, la voluntad soberana de Dios y el ejercicio de su poder se materializa también en que Dios pone y quita reyes. El apóstol Pablo también plantea que el Estado existe para administrar justicia, ya lo hemos dicho, y castigar el mal y castigar a los malvados. La obligación, por lo tanto, que tenemos como creyentes nosotros es orar e interceder en pos de las autoridades, y esto es lo que nos sugiere también el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2, del 1 al 7, cosa que muchos creyentes de repente o de pronto pasan por alto. En algunos momentos he leído comentarios no muy agradables hechos por hermanos respecto de la autoridad, una autoridad que finalmente está impuesta por la lógica, la coherencia y la dinámica política. Muchas gracias. El Estado tiene el monopolio de la fuerza, dice mi hermano Esteban Reyes. Muchas gracias, hermano Esteban, por la aclaración. El intelectual y ministro metodista Charles Cranfield señaló en uno de sus escritos hace muchos años atrás, sin duda, se implica que Dios desea la presencia del Estado para promover la paz y la tranquilidad entre los hombres, y que Dios desea esa paz y tranquilidad porque esta paz de alguna manera ayuda también a conducir los propósitos del Evangelio. La paz social es vital, hermanos, para construir una convivencia social saludable que le permita a cada uno exponer sus ideas sin que sea por esto expuesto al ridículo, ni tampoco expuesto a esta suerte de asesinato de imagen pública, como es propio hoy día, particularmente a través de las redes sociales, cuando alguien no está de acuerdo con un otro respecto de las ideas que está proponiendo, existen las descalificaciones. Ojo, y esto también se da en la iglesia evangélica. Ahora, dentro de nuestras iglesias evangélicas hay creyentes que se definen como de izquierda, y un importante sector también de la iglesia se define como de derecha. Y por más comprensible que nos parezca, por más incomprensible que nos parezca que hay cristianos que se definen de izquierda y cristianos que se definen de derecha, nosotros debemos respetar a quienes piensan distinto y no satanizar al otro que no piensa igual que yo. Eso es un elemento vital del respeto y está planteado en muchas partes del Nuevo Testamento. El Consejo Paulino y particularmente los Evangelios siempre dan cuenta respecto del perdón. Ahora, es importante de aclarar que aun cuando un cristiano sea de un sector político u otro sector político, la conciencia de este creyente debe estar sometida a Cristo y a la palabra de Dios. Ahora, a mí me parece un contrasentido que haya quienes que se dicen cristianos, lo he visto, y más adelante podría decir el nombre, que a mí particularmente no me causa mucho agrado como creyente, porque se promueven como creyentes, pero niegan, por ejemplo, la infalibilidad de la Escritura, niegan la inerrancia de la Escritura, niegan la inspiración de la Escritura, y por lo tanto están más vinculados al mundo político que a la iglesia en definitiva. De hecho, hay un diputado de izquierda que es hijo de pastores y que él en un momento mencionó así como una suerte de presunción espiritual, que él había sido criado en el coro, pero la verdad que sus ideas y cómo las expresa, la verdad que no tienen nada de cristiano. ¿Por qué digo esto? Para mi gusto es impensado que un creyente que se diga que es de izquierda preste más atención a los escritos de Karl Marx que a la Biblia misma. A eso me estoy refiriendo. O caso contrario, hay quienes apoyan a gobiernos abiertamente dictatoriales y tiránicos en algunos casos, y que ante la evidencia histórica que existe, digamos, que se puede estudiar hoy día, toman una posición de apoyo a regímenes que violaron los derechos humanos y pueden vivir como si esto nunca hubiera pasado. Y yo conozco creyentes, por ejemplo, que todavía ponen en duda que en Chile se hayan violado los derechos humanos. Quien les habla precisamente sufrió esta violencia por parte de los militares en un momento muy complejo de la historia de Chile. El creyente debe respetar las autoridades, siempre que estas autoridades estén obrando bien. Tenemos el ejemplo del pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, que en su momento
participó abiertamente en la oposición contra el gobierno nazi, y algunos suponen también que tuvo alguna vinculación con algunos de los atentados que se realizaron contra el Führer alemán y que finalmente le costaron la vida un año o algunos meses antes que terminara la guerra. Un creyente, y esto es obvio que lo diga, pero tengo que mencionarlo, un creyente no debe participar de saqueos y de destrucción de bienes públicos ni privados. Sería impensado que los jóvenes de la iglesia hayan conformado en algún momento la primera línea. Y hablo de esta primera línea que se dedicó a destruir Santiago, y particularmente yo fui testigo presencial de actos abiertamente vandálicos que en nada contribuían a la discusión respecto de las problemáticas que se estaban manifestando en la calle a partir del 18 de octubre. Y muchos chilenos en realidad fuimos testigos de cómo se destruyó el patrimonio colectivo mediante hechos de violencia injustificados, que muchos de ellos se hicieron acreedores del repudio público, y de la misma manera, si bien es cierto, nosotros acusamos y denunciamos los actos violentos de estos grupos inorgánicos que estaban quemando prácticamente Santiago, pero de la misma forma nosotros también hacemos ver la violencia policial injustificada, que tampoco en nada contribuyó al apaciguamiento de estas verdaderas hordas que salieron a la calle con el único cometido de robar y destruir en su momento. El respeto, hermanos, involucra tratar con seriedad completa a cualquier tipo de individuos, cualquiera sea su pensamiento. Y es necesario que los creyentes, hermanos, también castiguemos a los políticos corruptos, y debemos levantar nuestra voz para denunciar los abusos, más aún cuando estos cuentan con el apoyo de políticos cuya labor es legislar para el bien común y colectivo, y no prestarse para cabildeos oscuros que favorecen a quienes detentan el poder económico. Y de eso usted y yo hemos sido testigos, lamentablemente, de situaciones terribles de corrupción, y que muchos de ellos tenían ciertos compadrazgos de amistad con políticos de turno. No vamos a profundizar sobre eso. Hermano, entrando en tierra derecha respecto a lo que yo quería compartir con ustedes hoy día. El 25 de octubre se llevará a cabo una votación cuya finalidad es determinar si los chilenos aprueban o rechazan la confección de una nueva constitución. Grábese esto, por favor. No vamos a votar una nueva constitución. Lo que vamos a hacer el 25 de octubre es si estamos de acuerdo o no con la confección de una nueva constitución. Respecto de esto tomaré lo que señala, hermanos, literalmente la Biblioteca del Congreso respecto de este proceso constituyente. Ahora viene como el aspecto educativo y pedagógico, pero partimos de esa base. Lo que vamos a votar el 25 de octubre no es la redacción de una constitución, no. Lo que vamos a votar el 25 de octubre en realidad es si aprobamos o rechazamos la conformación de una asamblea constituyente o una convención mixta para redactar una nueva constitución. Fíjese que es necesario hacer una definición muy concreta respecto a lo que es una constitución, porque hemos discutido latamente respecto de la problemática constitucional, pero en realidad quizás nadie nos ha explicado concretamente qué es lo que es una constitución. Y Chile, ya hemos dicho que ha tenido 3 constituciones importantes que han prevalecido en el tiempo: la Constitución de 1833, la Constitución de 1925 y la Constitución de 1980. La abogada de la Universidad Diego Portales, Consuelo Navarro Pérez, explica de la siguiente manera. Dice: en primer lugar, abro comillas, debemos tener claro que una constitución política es la norma fundamental de un Estado. Es la norma más importante de todas y establece, entre otras cosas, cómo se organiza y distribuye el poder, cuáles son los derechos de las personas y cómo se crean las otras normas del sistema, leyes, decretos, reglamentos. En términos sencillos, dice esta experta, podemos decir que la Constitución es la norma que nos establece las reglas básicas del juego. Cierro entonces comillas respecto a la definición que hace esta experta constitucionalista de la Universidad Diego Portales. Fue el presidente de la República, hermanos amados, que convocó a un plebiscito nacional para el 25 de octubre de este año,
en el cual la ciudadanía toda definirá entonces si desea o no una nueva constitución y a través de qué mecanismos queremos nosotros la confección de esta constitución. Por lo tanto, todos los ciudadanos que concurran a votar dispondrán de 2 cédulas para marcar su preferencia. ¿Cuántas? 2, ¿cierto? 2. Cédulas es lo que nosotros llamamos, en términos muy simples, la papeleta. Y en la primera papeleta, hermanos amados, se preguntará: ¿quiere usted una nueva constitución? Y las únicas 2 respuestas que estarán presentes y por la cual usted tendrá que optar por una es apruebo o rechazo. Vuelvo a repetir, cuando usted vaya a votar le van a pasar 2 papeletas. La primera le va a preguntar: ¿quiere usted una nueva constitución? Y usted, como buen creyente y buen ciudadano, usted va a decidir si aprueba o rechaza. Eso simplemente. En la segunda cédula tendrá la pregunta: ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? En la cual se optará entonces. Hay dos posibilidades respecto del órgano encargado de redactar esta nueva constitución. Primero, o la opción A, digamos, una convención mixta constitucional, integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio actual. Eso sería entonces una convención mixta constitucional. ¿Estamos de acuerdo entonces en eso? Es decir, una parte la pone el Congreso y la otra va a ser elegida mediante una elección pública, abierta, democrática y competitiva. La segunda opción entonces respecto al órgano que va a redactar la Constitución es una convención constitucional que estará integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. Entonces, en la primera posibilidad, la convención mixta constitucional es personas elegidas mediante el voto y personas, de ahí vamos a explicar, las proporciones, personas que estén hoy día, parlamentarios que estén del Congreso Pleno, es decir, diputados y senadores, hombres o mujeres, se entiende. De lo expuesto, entonces, hermanos, podemos extraer algunas ideas que son importantes y por favor, escuche y ponga atención, porque este es el aspecto educativo. Primero, no se está votando una nueva constitución. Lo que se va a plebiscitar es la posibilidad de redactar una nueva constitución. Y desde luego, si se aprueba esta gestión política, se va a abolir o derogar la Constitución de 1980, redactada durante o en el tiempo del gobierno militar. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, de ganar la opción apruebo, entonces necesariamente se va a definir el órgano que va a redactar esta nueva constitución. Vuelvo atrás: convención mixta constitucional o convención constitucional. La pregunta entonces que se formulará en estas papeletas o en la cédula donde usted tendrá que votar: ¿quiere usted una nueva constitución? A esta pregunta entonces, y vuelvo a repetirlo, usted deberá marcar entre las preferencias apruebo o rechazo. Si aprueba, usted estará expresando su voluntad de redactar una nueva constitución y reemplazar la actual. Si usted vota rechazo, estará expresando su voluntad de mantener la actual constitución y de ganar la opción rechazo. Ahí se acaba completamente el proceso constituyente. ¿Vamos entendiendo hasta ahora? Sí, lo que nos están escuchando. Si alguien quiere dar alguna opinión, alguien quiere compartir algo, por favor, siéntase en la libertad de hacer las opiniones e intervenciones que estime conveniente hasta ahora. El elemento tercero de este análisis respecto a lo que veníamos explicando: independiente de si su voto es apruebo o rechazo, y esto por favor algunos no lo tienen claro, independiente si usted vota aprueba o rechaza, de igual manera usted debe elegir el tipo de órgano constituyente. Es decir, si usted vota rechazo, igual tiene que completar, en realidad no tiene la obligación de hacerlo, pero la idea es que usted lo haga.
usted de igual forma tiene que elegir entre la convención mixta constitucional y la convención constitucional, aun cuando usted elija la opción rechazo. Y esto es importante, por favor, mire, respecto de la integración, en caso de tratarse de una convención mixta constitucional, es decir, compuesta por personas del Congreso Pleno, diputados y senadores, tendrá una cantidad de 172 miembros, de los cuales, por favor escuche, de los cuales 86 corresponderán a ciudadanos electos especialmente para este efecto y 86 parlamentarios que serán elegidos por el Congreso Pleno, conformados, ya dijimos, por senadores y diputados en ejercicio. Entonces, cierto, si es mixta, está compuesta por 172 miembros. Ya se está estilando lo que va a ganar, y esto es un dato, ¿cuánto va a ganar un constituyente? Si alguien sabe el dato, por favor, puede compartirlo a través de las redes aquí que tenemos abiertas. Ahora, si es una convención constitucional que estará integrada por personas elegidas mediante el voto público y democrático, estará compuesta por 155 personas. Entonces decimos, si es convención mixta constitucional son 172 miembros, 86 elegidos y 86 del Parlamento Pleno, diputados y senadores. Y si es convención constitucional, son 155 personas que van a participar de este proceso. Cabe aclarar que los constituyentes serán electos solo para los propósitos expuestos. Después de esta instancia, es decir, que se redacte la Constitución, esta va a ser disuelta, la convención, y las personas que participaron en ella van a estar impedidos de tener cargos públicos durante un año. Algunos han criticado esto y han señalado que un año es muy, muy poco para personas que han tenido un papel tan relevante. Ahora, el plazo de funcionamiento del órgano constituyente será de hasta 9 meses, es decir, el órgano que se va a encargar de redactar la nueva Constitución, solamente tiene 9 meses de plazo para redactar la Constitución y prorrogable por otros 3 meses. Es decir, en la práctica, tienen que tener, el órgano que va a redactar la nueva Constitución, tiene un año para redactar una nueva Constitución. 60 días después de la devolución del nuevo texto constitucional, cuando esté lista por parte del órgano constituyente, nuevamente se hace un referéndum, una elección que va a ratificar mediante sufragio universal, y en ese momento va a ser obligatorio si usted está de acuerdo o no con la Constitución redactada. ¿Me estoy explicando bien? Por lo pronto vamos a escuchar una canción y vamos a seguir con nuestro interesante tema hasta el momento. Por favor, hagan sus preguntas, opiniones al chat de la radio, como también al WhatsApp personal.
¿Por qué algunos quieren cambiar la Constitución de 1980? Es una pregunta que debemos formularnos sin lugar a dudas. La Constitución fue redactada por la Comisión Ortúzar, grupo de confianza de juristas importantes de ese entonces, de confianza del gobierno militar. Y fue aprobada en el año 80, digamos aprobada entre comillas, en razón de la verdad histórica. Y fue aprobada en un contexto particularmente complejo en la historia de Chile, en una dictadura. Y fue un plebiscito que evidentemente no cumplió con todas las condiciones que deberían haber garantizado una votación verdaderamente democrática. No obstante ello, la Constitución fue formalmente aprobada y empezó a regirnos a partir del año 80. Luego ya en democracia se sucedieron varias reformas que para algunas personas terminaron legitimando esta Carta Fundamental. Uno de los argumentos entonces más utilizados por quienes desean cambiar la Constitución del 80 es que esta fue redactada en la dictadura militar encabezada por el general Pinochet y que por tanto es un testimonio simbólico del gobierno militar, evidentemente acusado ante el mundo por gravísimas violaciones a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad. Ahora, esto es indesmentible, O sea, usted puede leer hasta el Mercurio hoy día y el Mercurio habla de dictadura. Esto como que pueda entender la analogía que yo estoy haciendo. Digo es indesmentible porque hoy día efectivamente hay investigaciones que dan cuenta de esta realidad lamentable para nuestro país. Por lo tanto, se le acusa a la Constitución de 1980 de no garantizar derechos que son fundamentales. Se le acusa de configurar un Estado promercado que nada atiende a las necesidades de los que menos tienen. Promueve un Estado subsidiario, y esto grábenselo bien, hermanito, un Estado subsidiario que ha entregado al mercado áreas sensibles de la sociedad, la educación, la salud y la vivienda. Eso es el concepto de Estado subsidiario. Hay otro tipo de estados como el concepto de Estado benefactor, que es un Estado más preocupado de cuestiones sociales, que caracterizó, por ejemplo, el gobierno de don Eduardo Frei Montalva, ¿cierto?, ante el gobierno de Salvador Allende. Ahora, para algunos entonces, estoy hablando de aquellos que se oponen, es decir, que aprueban la nueva Constitución en razón de los argumentos que estoy presentando. Esta es una Constitución que, a decir de ellos, no reconoce derechos sociales y que favorece con sus reglas a los consorcios económicos en desmedro de los más pobres. Aquí hay algunas verdades y otras que podemos matizar, sin lugar a dudas, pero tampoco vamos a profundizar por temas de tiempo. Pero en realidad el argumento mayoritario es sin duda lo que señala la profesora de Derecho Constitucional, la señora Miriam Enrique Viñas, que fue, no sé si actualmente es o no, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago, en una entrevista que dio a la BBC de Londres en español. Ella decía que la Constitución de 1980 fue obra del régimen militar y entonces para un sector muy relevante de la sociedad chilena evidentemente, tiene un origen ilegítimo. Ese es entonces. Muchos están juzgando la Constitución desde el concepto de la procedencia. O sea, algunos no tienen mayores argumentos que decir, esta es una Constitución que fue redactada en un gobierno autoritario, por tanto no tiene legitimidad. Vamos a ver. Y efectivamente eso es cierto, o sea, se redactó en ese periodo, pero hay algo que tenemos nosotros que en honor a la verdad histórica también. Pero este argumento pudiera parecer insuficiente, dado que se llevaron a cabo varias reformas importantes, año 1989 y el año 2005, si es que no me equivoco, pero sí me acuerdo que el propio presidente Lagos señaló el año 2005, y abro comillas, hoy el nuevo texto constitucional se pone a la altura del espíritu democrático de todos los chilenos y hoy Chile se une tras este texto constitucional. Ahí están las palabras de un socialista. ¿Se fijan? Por lo tanto, se le concede legitimidad a la Constitución de 1980, que tiene aproximadamente 42 reformas y 219 o 220 modificaciones. Por lo tanto, la pregunta es, ¿la Constitución de 1980 es o no la Constitución de Pinochet? En la práctica, y de acuerdo a la verdad histórica, no sería. Incluso la propia firma de Pinochet se sacó el texto en cuestión. Está la firma de los ministros que en ese entonces formaban parte del gabinete del presidente Lagos.
Y la pregunta entonces que subsecuentemente tenemos que hacernos, hermanos amados, es: ¿cambiarán las cosas con una nueva constitución? Ahora, para algunos no es tan probable que las cosas cambien en tan corto plazo. Digo esto por las altas expectativas que la gente tiene acerca de este proceso constituyente. Hermanos, hay muchas expectativas, más para mi gusto de lo que razonablemente puede alguien tener. Leía la entrevista que dio hace un tiempo atrás Sergio Verdugo, que es un abogado constitucionalista, que dio a Aldo Mochati en la radio Bio Bio, y él dice, al principio de la entrevista, Mochati le pregunta: ¿cambiarán las cosas? Y él dice: no, inmediatamente, no cambiarán. Y completa la idea: no cambiarán en un tiempo acotado. Y él dice: más bien se requiere voluntad política, acuerdos, políticas públicas y evidentemente una inversión pública y social que asegure el bienestar de las personas. Por lo tanto, entonces hay quienes rechazan la Constitución, di algunos argumentos, ¿verdad? Porque es promercado, porque favorece a los grandes consorcios económicos, y la razón fundamental por la que muchos quieren cambiar esta Constitución es porque es la Constitución del general Pinochet. Pero ya hemos visto que el propio presidente Lagos, un socialista, ¿cierto?, mencionó concretamente que estamos hablando ante la evidencia y la verdad histórica. Y a mí particularmente no me interesa delante de usted tomar una posición respecto de esta cuestión, porque yo no tengo la intención de incidir en la conciencia suya como ministro de Cristo. Los ministros de Cristo estamos llamados a predicar el Evangelio, a educar a la iglesia, no a incidir en ellos ni tomarles la mano para que la gente llene la papeleta del voto. La clase política busca dar satisfacción a una demanda que surge en condiciones quizás no propicias para llevar a cabo un proceso constituyente. Para algunos, no se puede extorsionar a la política bajo presión y amenazas, que es lo que ha ocurrido en algunos, lo que han señalado algunos. Si gana el rechazo, se va a producir una erupción social. El 18 de octubre, sin duda, que es el mejor ejemplo de ello. Yo particularmente fui testigo de agresiones a carabineros sin ninguna provocación por parte de grupos que se estaban protestando. Ahora, de igual manera, en honor a la verdad también, vi la brutalidad policial desatada en contra de unos jóvenes estudiantes que no tenían, por lo menos hasta el momento que yo estaba mirando, responsabilidad alguna en situaciones que estaban de flagrancia o de atentado contra el orden público. No lo sé. Ahora, lo que piensan algunos es que el espacio social ha sido secuestrado por grupos que no tienen afinidad política con nadie, esta suerte de grupos anarquistas que participaron en la destrucción de Santiago. En la comuna de Maipú, donde viven muchos de los hermanos que conforman la congregación que yo pastoreo, se quemaron 2 supermercados. Hermanos, los hicieron desaparecer después de someterlos al pillaje, al saqueo y al robo descarado. A mí me parece personalmente improcedente que muchos políticos de izquierda no condenaran tales actos de violencia y atentados contra la paz social. Por el contrario, muchos de ellos, a los encapuchados se les elevó a la calidad de luchadores sociales, y recuerdo, y usted también debe acordarse, que un senador de la República les ofreció testera para que le arengara a la gente en el antiguo Congreso Nacional, ¿cierto? A mí me pareció me pareció un poco curioso. Aquí está interviniendo nuestro amigo y hermano Esteban Reyes. Dice: Esteban, te leo: no se cambiarán, por ejemplo, las CFE, pero sí será a pie a conversaciones que hoy están bloqueadas por lo que todos los días vemos en el Congreso, y las reformas fueron importantes, pero siguen reproduciendo problemas en representatividad. Eso creo. Muchas gracias, Esteban, por tu opinión. Alguien más, Esther, me pregunta cuál es mi opinión respecto de la elección. No puedo pronunciarme respecto de eso. No tengo más preguntas. Si alguien más tiene preguntas que hacer, puede hacerlo, hermano amado. Tómese el tiempo. Si alguien quiere opinar, por favor, hágalo con toda libertad. A mí, como decía, me resultó muy desagradable que no se condenara la violencia. Se fija, me generó un poco de ansiedad, por decirlo de alguna manera.
La pregunta es si necesitamos una nueva constitución. Para algunos sí se necesita una nueva constitución, para otros solo se necesitan acuerdos políticos que puedan favorecer un entendimiento sano de la política, ¿cierto? Para esta forma favorecer a la gran mayoría de los chilenos que tienen necesidades. ¿Hay problemas graves en Chile? Ciertamente que hay problemas graves. Uno es la educación, sin lugar a dudas. El tema de la vivienda, sin lugar a dudas que es un problema. El tema de las tasas de retorno que tienen las jubilaciones en Chile, bajísimas. El 75% de ellas no logran igualar un sueldo mínimo. Por lo tanto, lo que hemos visto hasta ahora efectivamente es pobreza entre muchos ancianos que no han tenido una jubilación digna porque el sistema de pensiones no ha dado el ancho, pero también tiene que ver con el tema remuneracional y la distribución del ingreso en Chile, que también es otro tema importante que nosotros debemos atender. Nuestro papel como creyentes es estar pendiente de la necesidad de los pobres, eso mandata el Evangelio, y no solo lo mandata el Evangelio, sino también el Antiguo Testamento. Quiero referirme entonces ahora, aunque ya lo mencioné tácitamente, algunas opiniones respecto a la opción rechazo. Y aquí quiero ser muy responsable y decirlo con todo el amor del Señor, por favor, y si peco de un poco de insuflado por esto, yo les pido desde ya disculpas. Creo que algunos pastores de manera irresponsable han instalado el miedo como medio de persuasión para que muchos hermanos voten la opción referida, es decir, el rechazo. Yo lo encuentro escandaloso. Otros han manipulado sin pudor alguno, utilizando para ello la propia Biblia para favorecer la opción del rechazo. Vuelvo a decir, los pastores no deben promover ni el apruebo ni el rechazo. Los pastores están llamados a predicar a Cristo y el Evangelio, no a vincularse a la política contingente. Los hermanos dentro de la iglesia que tengan vocación social y política pueden postularse a cargos públicos. Desde mi perspectiva, los pastores no. Así que si hay algún pastor que me esté escuchando, le ruego que deje esa suerte de manipulación emocional y esa explotación espiritual para promover una posición respecto de la papeleta ese día 25 de octubre. Fíjese que hay un joven creyente que apareció en la franja del rechazo con un lenguaje muy fundamentalista que desde mi modesta mirada en nada contribuye a la discusión política que estamos viviendo. Y ha sido blanco de muchos ataques este muchacho. No recuerdo cómo se llama, el apellido es Valenzuela, si alguien me puede ayudar cómo se llamaba ese muchacho. Debemos, hermanos, entonces buscar espacios de educación que no pretendan coaccionar la libertad suya ni mía para promover ninguna de las opciones constituyentes. Esto no favorece al Evangelio, por el contrario, lo fracciona y lo daña. Si los pastores están hoy día siendo aconsejados por los partidos políticos, están faltando al Evangelio. Muchos hermanos, o al menos algunos, sirven a intereses partidistas, militan en el Evangelio, pero a veces pareciera que son más activos en las líderes políticas que bíblicas. Cuidado con eso. Algunos entablan relaciones con sectores de ultraderecha que prometen salvaguardar los intereses valóricos de la Iglesia evangélica, pero sin interés alguno en generar cambios en aspectos sociales relevantes que favorezcan a la mayoría de chilenos que viven al borde de la bancarrota. De la misma manera, hay quienes promueven el apruebo y nos quieren convencer también a todos que el nuevo texto va a solucionar todas las problemáticas, casi por un arte de magia. Eso, para mi gusto, es generar expectativas que no se condicen con la realidad. Tengo la impresión, hermanos, que muchos eventualmente van a experimentar alguna frustración porque los cambios que se tienen que generar en nuestro país son cambios a largo plazo. Cambios a largo plazo. Vivimos, la juventud de los años 80 vivió esta frustración con la llegada de la democracia
cuando pensamos que los colores del arco iris efectivamente iban a ser los cambios que nosotros habíamos esperado y los cambios por los cuales también habíamos luchado, cosa que en la práctica no ocurrió. Hermanos y hermanas, entonces, ¿cómo decide entonces un cristiano que debe apoyar y que debe rechazar en la política? ¿Cómo decide a quién apoyar en las elecciones? ¿Por qué tipo de leyes debe trabajar y luchar el creyente? Hay un estudioso citado en un libro muy interesante, es un libro de ética cristiana, que cita a Robert Dugan de la Asociación Nacional de Evangélicos. No lo leo en inglés porque no puedo. Sugiere 5 principios esenciales que deben guiar al cristiano y a la conciencia del cristiano a evaluar los proyectos políticos y los candidatos y las leyes potenciales que nosotros como creyentes debemos votar. Estoy hablando en términos generales, no estoy coaccionando a nadie. ¿Cuál sería la mirada bíblica para ir terminando entonces con este pequeño estudio que estamos teniendo? Primero, la preeminencia de la libertad religiosa. Cualquier candidato, coalición política que restrinja la práctica de la fe religiosa debe ser resistido por los creyentes. Usted no va a votar por alguien que vaya a coaccionar el evangelio, la predicación del evangelio, y que nos lleven ante los tribunales porque decimos que la homosexualidad es pecado. El segundo elemento, como una guía, hermanos, les planteo, es la protección de la vida como sagrada. Que nadie trate la vida frívolamente o que intente menoscabarla y destruirla derechamente a través de el aborto, la eutanasia, el infanticidio. Vea por favor a los candidatos que van a participar en la Convención Constituyente si están a favor del aborto, si están a favor de la eutanasia, si están a favor del infanticidio. O sea, cualquiera que promueva ese tipo de ideas evidentemente debe ser rechazado por los cristianos. El tercer elemento importante es la provisión de justicia para todos. Los candidatos, las coaliciones políticas, en los discursos, nosotros tenemos que advertir que, porque nosotros entendemos que la preocupación de Dios por la justicia y la equidad está claramente referida en la palabra del Señor. Y si usted tiene dudas, lea el libro de Amós, profeta menor, que da una evidencia convincente de que Dios desea que el gobierno promueva, cualquier gobierno promueva la protección a los pobres, a los explotados, a las huérfanas, a los huérfanos y a las viudas. Por favor, lo invito a que usted pueda leer. Por tanto, no deberíamos apoyar a los candidatos que no tienen una preocupación por el tema social, sino solamente favorecer a un grupo en particular. Nosotros debiésemos votar también por una coalición, por personas que tengan ideas de preservar la estructura tradicional de la familia. La Escritura da cuentas claras de cómo está conformada la familia. Es decir, nosotros como creyentes no debiésemos apoyar a quienes están promoviendo hoy día el matrimonio homosexual, la adopción homoparental, la educación sexual que se pretende hoy día entablar en las escuelas, colegios públicos y particulares subvencionados de Chile. Es un problema. Todo eso va en contra de la revelación del Señor. Tenemos que poner la mirada en candidatos y coaliciones políticas, en fin, cual sean, aquellos que promuevan los valores del judeocristianismo en la educación y en las leyes. Temas como honestidad, integridad, responsabilidad personal, gente que haya dado cuentas claras, gente que no haya socavado el erario estatal, políticos que han robado, hermanos amados, políticos que han robado hoy día y aparecen como verdaderos mesías de las causas de la justicia y han sido procesados por delitos. Nosotros no debemos apoyar coaliciones políticas que hayan mentido, o políticos en particular, que hayan mentido, que hayan participado en fraudes, situaciones de soborno, donde la confianza pública en la clase política finalmente es socavada. Los cristianos, hermanos, somos sal y luz y debemos tratar cada día de efectuar un cambio hacia la justicia y una cultura verdadera del respeto. Es lo que promueve el reino del Señor. Voy a tocar una segunda cancioncita y les pido por favor, si alguien tiene una pregunta, alguna opinión, pueda por favor hacerla saber en el WhatsApp o en el chat de la radio. Estamos terminando en un ratito más, por favor, no se vaya.
He deseado con el alma escaparme a la montaña y hacer allí mi hogar. Es cierto que he deseado esconderme de esta ciudad que ha enloquecido y de Dios muy lejos está. Y cuando dices que un día volverás, siento en mí un gozo que me alienta al despertar, en la alegría de cantar y esperar. Vuelvas un día aquí. Es cierto que me he hartado de esa gente que ignora tu palabra. Ahí tocamos un poquito más de la canción porque han llegado algunas preguntas que me gustaría poder responder. El hermano Héctor Moraga de la octava región nos dice: la iglesia tiene poca enseñanza cívica hoy. No sé si es una afirmación o una pregunta, hermano Héctor querido. Ahora, dice Héctor, si un hermano no está de acuerdo con votar por ninguna de las dos opciones, ¿qué pasa en ese caso? El hermano es libre de hacer lo que estime conveniente. Es su voto. Por lo tanto, puede tomar la decisión de ir y anular. Aquí cada cual toma determinaciones soberanas al respecto. Así que, hermano Héctor, la libertad prima sobre todo. Perdón, estaba muy alta la música de fondo. No sé si se escuchó lo que mencioné el hermano Héctor. El hermano Esteban Moreno: ¿existen indicios de violencia o de temor en caso que gane una u otra opción, rechazo o aprobación? Sí, yo he visto en el caso de la opción rechazo o aprobación que han señalado que de ganar la opción rechazo, eso va a provocar una suerte de estallido social que va a superar, digamos, con creces lo que ocurrió el 18 de octubre. Efectivamente, ahora en lo político, en lo religioso, dudo que se generen cambios sustantivos, sustanciales. Yo creo que siempre va a haber un respeto a la libertad de culto y ese tipo de cosas, por lo menos en mi mirada, no sé. ¿Existe la posibilidad de un mayor distanciamiento social como ocurrió entre el sí y el no? Sí, Esteban, estoy viendo yo que las posiciones hoy día, yo viví todo ese proceso del sí y el no, era joven, y efectivamente hoy día muy parecido, no tanto como antes, pero sí efectivamente hay alguna analogía respecto de lo que usted me señala. Mire, como creyentes, hermanos, debemos abogar por la paz, rechazar toda forma de violencia y anteponer el evangelio frente a toda idea. Debemos ser promotores de la defensa de la democracia y mirar el mundo con los lentes de la Escritura, sabiendo que nadie más puede redimirnos sino solo Cristo. Por lo tanto, todas nuestras esperanzas están refundadas en Él. Es posible decir que la libertad cristiana trasciende todas las condiciones sociales y políticas. La libertad cristiana resulta de la salvación que nos viene de Cristo y descansa sobre la restauración de la relación del sujeto con Dios. En esta nueva relación que el hombre tiene con Dios, de libertad, de encuentro existencial, finalmente va a incidir, hermanos amados, en una sociedad más justa, una sociedad más equitativa. Mientras el hombre no se acerque al Evangelio, difícilmente se va a dar esta realidad. El 25 de octubre es un gran día para ejercitar la libertad y dejar una papeleta, ante una papeleta, el mundo que usted y yo queremos. Si aprueba o rechaza, es un tema que usted debe resolver con su conciencia y no ceder, por favor, hermanos, y no ceder ante la presión de nadie, incluso de los pastores. Buenas noches. Dios les bendiga y les guarde cada día. Que ignora tu palabra y de Dios muy lejos está.
dice tu palabra que aún quedan esperanzas, que el hombre cambia al fin.